4 de la tarde con 18 minutos. Estás en Circuito Cultural, estamos en Radio USACH, aquí en la Universidad de Santiago, y a través de Radio USACH TV en el 50.2 de la televisión digital. Sí, ahí está nuestra camarita amiga del 50.2. Diariosach.cl, señal online, también puedes encontrarnos para que nos escuches desde cualquier parte del país y del mundo, ojalá. Bueno, un tema que es transversal, sin duda, el que vamos a hablar hoy día a propósito de esta obra que está en la cartelera del GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Un caso aislado, que es un eufemismo con el que nos hemos topado muchísimas veces probablemente, y que nos han dicho, y sobre todo probablemente en ese contexto de mamás y papás y las situaciones que se viven con niños y niñas, esta cosa de el caso aislado. Bueno, una obra que además ha sido premiada en la 19ª Muestra Nacional de Dramaturgia, escrita y dirigida por Catalina Serra. Estamos junto a Alexandra von Hummel y Coque Santa Ana, integrantes del elenco de... Perdón, que primera vez que me dicen bien mi apellido, entonces me emociona. Que nunca me han dicho bien, que es Santa Ana, como tú lo dijiste. ¿Se me dicen Santa Ana o Santa María? ¿En serio? Y yo pero con todo el ímpetu así como, ay, me equivoqué cuando pero no, está bien dicho entonces. Qué bueno, qué lástima. Lo superficial de comentario, pero es que es una emoción. Qué lástima que te hayan cambiado el nombre tantas veces. Bueno, acá a mi compañera también le ha pasado 1000 veces. Sí, siempre me lo han cambiado. Bueno, pasa también. Pero bueno, ustedes integrantes de este elenco de como decíamos, esta obra que se llama Un caso aislado. Bueno, qué gusto tenerlo acá, que no les hayamos cambiado el nombre, nos enorgullece profundamente aquello también. Bueno, queríamos hacer ese preámbulo porque la obra menciona el bullying, entonces era nuestra manera de acercarnos al tema. Acercarse al tema. Metafóricamente. Sí. O literalmente. Entonces, ¿lo has sentido como bullying las veces que te han cambiado el nombre, Coque? Sí, distintas maneras de hacer bullying. El nombre siempre ha sido una manera de entrar ahí. Porque yo siento que todos de repente somos buenos para hacer para el bullying, sin darnos cuenta. Como que de repente, cuando hay una respuesta de una risa detrás, como que uno no es consciente del fenómeno bullying. Piensa que es simpático. Yo creo que la mayoría de la gente que hace bullying ni siquiera es consciente. De aquello, de que lo está haciendo, dices tú. Claro. Bien, el nombre en general, el nombre y el apellido, es como una forma de generar, el generar sobrenombres en el colegio. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto y del bullying? Bueno, porque un caso aislado tiene que ver con aquello también. Quizás a propósito del preámbulo que decía Coque, Alexandra, ponernos como en ese contexto. ¿De qué va la obra? Le tomamos el peso generalmente, ahora de adultos, a lo que significa no solamente el bullying, sino que sufrir en esas circunstancias de repente, más niños, niñas, escolares. O sea, yo creo que siempre uno tiene como distintos perspectivas, como que cuando en la medida que te vayas alejando de cierta edad o de cierto momento que viviste, lo miráis desde otro lugar, es como hacer zoom o zoom in o zoom out, ¿cachai? Y pasa que claro, pues en algún momento uno decía, pero si no es para tanto, aun cuando tú sufras y aun cuando lo estés pasando muy mal, si no es para tanto, le estaré poniendo mucho color, no sé, yo creo que todo el mundo le pregunta a alguien, oye, ¿le estaré poniendo mucho color? ¿O es realmente así? Como hay una cosa de no validar realmente lo que estoy sintiendo, también. O sea, yo me he visto preguntando a la gente, ¿le estoy poniendo color o realmente pasó esto? Y eso, más allá de lo que haga otro, tiene que ver con una cosa social, creo yo, de no validar lo que siento, como que si el espacio de lo que yo siento, las emociones, mi percepción del mundo, no fuera tan válida, como existiera una cosa que es la realidad, y donde la realidad percibida no fuera realidad, sino que fuera una manera de tener la realidad, pero hay 1000 maneras de la realidad, no existe la realidad. Una única. Siempre son versiones, percepciones de la realidad, y pareciera ser que se nos enseña que la realidad es una. Claro. En todo ámbito de cosas, o sea, estoy hablando de historia, de cualquier cosa, así fueron las cosas. No, pues si esto lo contó alguien. No, hay un historiador detrás de esta historia que me cuentan en el colegio, y no es como pasaron las cosas, es imposible la objetividad. Y eso de no... Y siempre tratamos de alcanzarla a toda costa. Finalmente. O sea, por eso también es como la cosa de la ciencia, ¿no? Que esto está científicamente comprobado. ¿Qué es eso?
No, la verdad no está en los libros, está en la vida, como decía un libro. Claro. Por eso. Oye, pero de repente lo que tú dices, de no saber si le estoy poniendo color o no, también es una manera de digerirlo, como para no hacerse mala sangre, para no hacerse, como dice el personaje, para no calentarse la cabeza. Pero es que en algún momento te lo dijeron, po. Yo creo que cuando tú eres niño, eres chico, te caí en la calle, te duele la rodilla, lloráis nomás. No estáis pensando si es que hay que llorar o no hay que llorar. En algún momento te dijeron, ay, tranquilo, no es para tanto. Claro, pero y además que debe pasar muchas veces cuando ocurre el fenómeno, yo digo, del bullying, sin la intención de que ocurra. Hay gente que de repente se queda con su no sé, con su sentimiento bondadoso y hasta ahí nomás llega la posibilidad de que lo que yo diga sea bullying, si yo estoy queriendo decirlo con la mejor de las intenciones, como que la intención es lo que vale. Y eso no funciona, yo creo, en todos los casos. Creo que el bullying, más que... a mí no me gusta hablar mucho de bullying, porque siento que es una palabra muy manoseada y muy con mucho peso. Claro. Pero me gusta lo que dice... ¿Cuáles son los límites del bullying también? Claro. De acercarse a las percepciones de cada persona. Claro. Esa cosa respetuosa de llegar como sabiendo cómo te tengo que tratar, cómo te tengo que nombrar, no sé, con qué género te identificas, cómo puedo ser más respetuoso. Yo creo que eso es un acto súper generoso y súper amable que es necesario. Más que reglas, como decía Lale, esto es blanco, esto es negro. De repente no hay regla. Claro. No es verdad. Claro, porque uno cuando habla de bullying se imagina bullying. También hay una manera de relacionarse del bullying. Claro. O sea, hasta con los amigos. ¿Cachai? Que los querís mucho, pero hay un semi-bullying jugando ahí, como una manera que se nos ha enseñado, que nos es cómoda, de donde es rápida la manera. Claro. ¿Ya? Y que ahí es como permitido. Hay ciertas cosas que son permitidas. Lo que pasa es que, claro, hay bullying como la palabra bullying, pero la palabra bullying también tiene que ver con cómo lo aceptamos, cómo lo naturalizamos. Claro. Ahora, es distinto y muy distinto cuando la persona que lo percibe es una niña de 9 años, como en el caso de la obra de la que vamos a comentar también. Hicimos este preámbulo muy interesante y me encantó escucharlo y me quedé aquí como en palco de testigo de lo que estaban reflexionando y hablando y lo que les pasaba con esta palabra y con esta sensación, porque claro, acá no vemos a una niña de 9 años, vemos la reunión post de que una niña de 9 años se acercara y dijera que esta es la premisa de la obra, está en todos los carteles de la obra, no hay nada aquí oculto, no hay spoiler, se acercara a decir que ella fue la responsable de la muerte del perro del colegio. Uh-huh. Y la reunión y lo que sucede en la reunión entre la directora, papel de Alexandra, entre la mamá, Catalina Cerda y la profesora Carolina jefe Cornejo y el profesor de educación física, que fue el que encontró al perro, que es Coque. De alguna manera nos presenta en cada uno de sus personajes estas reflexiones, pero más potente porque quien ha sufrido, quien está sufriendo la situación es esta niña. Y eso me parece muy interesante desde muchos sentidos. Es como, ¿cómo nos ponemos? ¿Somos capaces, Alexandra Coque, les dejo a ustedes también ahí esa reflexión, de ponernos realmente en los zapatos de niños y niñas y socialmente, finalmente? ¿Cómo ven esta obra que viene a plantearse ahí en esa reflexión? Yo la veo como, no sé, en la obra en algún momento siempre la ensayábamos y cuando pasamos a la sala era como, hoy pasamos como al teatro, ¿ya? Y como que algo sentimos que se nos desarmó y de repente dijimos, no, ¿sabéis qué? Que sea como ensayo nomás, chao, nos ponemos los micrófonos ahí, veamos ahí, si acá hay algún error, partimos de nuevo. Y era como, sí, pues es como ensayo de cómo afrontar un caso de bullying o un caso de una niña que sufre bullying, uh-huh, que nunca sabríamos cómo hacerlo, porque es extraño, porque en la obra la única que no está es la niña. Uh-huh. Y es una reunión entre adultos que deciden qué hacer. Claro. Que también hay algo ahí de que son los adultos quienes deciden y jamás se la llama para preguntarle. Ella dice algo, no dice mucho más y se juntan solo los adultos, la dejan fuera. Yo creo que es por protegerla, pero son todas estas ideas de protegerla, no porque ella va a sufrir, pero uno no sabe, como que uno también, creo que lo más honesto sería abrazar a la niñita y decirle, ¿qué pasó?
y preguntar y todo eso. Pero es como toda una reunión muy protocolar. Especulando al respecto especulando también. Y como... No llegando a acuerdos. Solucionando un tema, ¿cachai? Claro. Un tema, un problema, en vez de solucionando lo que le pasa a un niño. Claro. Es distinto. Es súper interesante lo que señala ahí Alexandra, ¿no? Porque la idea de la reunión de apoderados, ¿no? La reunión con el apoderado, la apoderada, frente a lo que le pasa a un otro que no está presente, y cómo podríamos finalmente lidiar con ese tema, porque además los juicios y prejuicios están instalados. Al que cree que la niña lo hizo, a la quien cree que no lo hizo, al que duda y tiene otras teorías, en fin, o sea, hay una cosa ahí que es muy interesante y que yo creo que da un poco, de alguna manera, tu personaje, que el profe de educación física, que llega también, que encontró el perro, que tiene una relación ahí distinta con su alumna, que la vio también en otras circunstancias, juega como un papel quizás más desde la inocencia también, ¿no? Como una cosa más, no sé, como esa relación quizás con tu personaje ahí que la puedas compartir. Gustavo, que el personaje tiene una constante, que es esto de tratar de volverse útil, volverse importante en situaciones donde no es útil, donde tampoco... Yo lo planteo así, el texto lo plantea así. Tampoco hay una cercanía con Catalina, que es la niña. Y yo siento que eso pasa también cuando ocurren los fenómenos bullying como tal, es porque tampoco la persona tiene a quien acudir. De hecho, en el argumento de la obra, la niña acude al auxiliar del colegio, ¿cierto? Al asistente de la directora, porque no está. Entonces, de repente, pasa que tenemos a personas hablando o comentando de un tema que no conocen, que es la niña, como lo solemos hacer nosotros. De repente, incluso en redes sociales, estamos todo el día opinando, vemos una situación, un video que dura 2 segundos, y hacemos toda una teoría al respecto de ese video que no vimos entero, que no sabemos qué pasó antes ni después. Entonces, algo así pasa como con estos adultos lejanos. Y en mi época de colegio, uno era muy lejano a los profesores. Yo recuerdo una situación, ahora no sé por qué se me vino, en clase, debe ser por lo que dijiste, profe, gimnasia. Una clase de gimnasia, hombre, contexto, colegio de hombre, camarín, unas bromas inapropiadas de unas personas que yo nunca en mi vida había visto, que eran de otros cursos. Y yo me acuerdo que tuve bien parado nomás, me fui a donde el profesor a decirle, oye, este niño de este curso me hizo esto. Que en mi caso, y con el contexto con el colegio de hombre, nadie lo hace porque es muy vergonzoso. Y me acuerdo el profesor así como lo llamó y el niño no podía creer que yo lo había acusado, ¿cachai? Y se empiezan a resolver estos temas desde la lejanía, porque tampoco podéis tener la intimidad con estos desconocidos que son los profes, las personas que hacen bullying, los niños, que yo creo que hay un minuto en que los niños no saben el daño que están haciendo, pero hay otro en que ya son conscientes. Y creo que lo importante es lo que ocurre después, cuando ya eres consciente del fenómeno. Ahí sí, yo lo condeno. Antes de eso, le doy el beneficio de la duda. Claro. Ahora yo lo que quería aportar, a propósito de Gustavo, del personaje Gustavo, que a mí lo que me gusta, es que es el único, porque en general en estas situaciones todos defienden algo. Claro. Y moverse y mostrar que dudas es sinónimo de debilidad o que te pueden decir, entonces viste. Sin embargo, Gustavo es el único personaje, quizás por eso tú lo nombrás como inocente, porque es el único que manifiesta que duda, que tiene preguntas. Y manifestar que uno tiene preguntas y que no tiene clara la situación en un contexto de adultos es súper corajudo. O sea, piénsalo en política. ¿Cachai? En política, un grupo nadie de políticos tiene dudas de nada, o sea, decir, y yo encuentro que decir, ¿sabéis que no sé? La verdad no sé, y hablemos desde ese lugar, es hermoso. ¿Cachai? Y también creo que el bullying y todo ese tipo de cosas también parte desde este lugar de defender certeza, defender posiciones, defender territorio, básicamente. Claro. Es bien loco lo que pasa con esa palabra, que también la ocupan para reflexionar en la obra, la palabra inocencia, por ejemplo, porque además de esta parte de decir, oye, una niña que no lo está pasando bien, que tiene temas ahí entre medio, no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero es eso lo más importante realmente, sale la palabra inocencia como esta cosa también del, bueno, ¿y qué pasa si lo hizo? ¿Son los niños o niñas? Y ahí quizás vuelvo contigo, Alexandra, por tu personaje, ¿cierto? No sé, como que cuando construimos una sociedad también
de quién es la responsabilidad o de cuánta gente debiera estar en esa responsabilidad cuando le ponemos el peso moral a la palabra inocencia. ¿Y qué pasa si un niño lo hace? Si hace algo tan terrible como matar un ser vivo. Porque hoy día, no sé, yo también tengo hijos chicos, le he tenido que enseñar que no tiene que aplastar los bichitos, qué sé yo. Esa relación con la muerte, con el poder sobre un otro, es algo que aparece también, que es muy interesante, encuentro yo, que ponga la obra ahí en... Sí, es súper interesante la obra porque hay un lugar que va más allá de la moral, sino que en el fondo se sitúa como una discusión ética. Porque igual la moral es esa cosa que acordamos socialmente como lo bueno y lo malo, las reglas para poder convivir, pero la ética son cosas individuales, personales, una reflexión singular sobre la moral. Y en términos éticos, la inocencia, sí, es fuerte ese último texto. Como, sí, los niños son inocentes porque nosotros queremos que sean. Y los defendemos porque son niños y nada más. Pero es real que hay niños que pueden hacer cosas tremendas. Y eso es verdad y es real. Y no sé si a quién hay que echarle culpas, ¿cachai? Como sociedad y todo. Hay que entender que hay cosas que ocurren también y hay que ver cómo hacer que esas cosas que ocurren no dañen a otras personas o a otros seres vivos, a otro lo que queráis. Pero hay esta cosa como idealización de la niñez, porque entonces dentro de eso los niños son inocentes. Ok, en este caso la niña es inocente matar un perro, pero las niñas que le hacen bullying a esa niña son inocentes también, ¿cierto? Claro, son con esa niñas, idea, claro. Pongámosle que son niñas, tienen 9 años y están haciéndole un daño feroz a otra. Entonces hay una cosa que ser niño no es igual a ser bueno, es igual a tener todas las posibilidades abiertas, quizás. Qué buena reflexión esa. Creo que en esa posibilidad, una amplitud de posibilidades abiertas, es lo que marca como qué hacer. Claro. Y hoy día, sobre todo, quizás, a propósito de lo que estamos conversando con Alexandra von Hummel y Coque Santa Ana, de esta obra que se llama Un caso aislado, porque todos los casos parecen ser casos aislados y al final no tenemos muchos casos aislados, y que está en el GAM en esta temporada. Queremos invitarles a ver, y a propósito de esta reflexión que hemos tenido acá con ellos, es súper interesante ver cómo manejamos hoy día, porque hay una cuestión súper fuerte hoy día de concepción sobre el bullying que ya viene desde hace algunos años, que probablemente cuando nosotros íbamos en el colegio no existía todavía, ni como concepto, ni como tratamiento, ni como convivencia escolar, ni como nada como lo tratan hoy día en los colegios, que no es solamente un tema de colegio, también es un tema que involucra a las familias y al resto de la sociedad. Yo siempre me pregunto por qué un niño o una niña es solo responsabilidad de su mamá y su papá y quizás de una institución que los está educando, y no lo consideramos en general como en estos pactos sociales. O sea, estáis hablando, ponte tú, los monos animados que ven. Claro. ¿Cachai? O sea, claro. Mi hijo me dice un día cuando era chico, me decía, había un ladrón, mamá, afuera del colegio. Y yo, ¿por qué? ¿Quién era el ladrón? ¿Cómo se la cara de ladrón, po? O sea, cara de ladrón, po, mamá. ¿Pero cuál es esa cara de ladrón? ¡Cara, po! Y yo, ¿cuál es? Cejas de ladrón, me dice al final. ¿Ya? Cejas de ladrón, que tiene que ver con que los dibujos animados, los malos, tienen como uniceja. ¿Ya? Como esa es la caricatura del malo, ¿ya? Entonces estoy hablando de que si tú pudieras, como en términos sociales, así como de pacto social, ¿cachai? Wow. A la ficción a la que somos expuestos todos, ¿cachai? Nos condiciona absolutamente. Yo estoy segura, si yo tuviera la llave para tener la ficción, la televisión abierta por un año, no yo, cualquier persona, la televisión abierta, la radio por un año, yo programo lo que quiero, puedo cambiar la sociedad. ¿Cachai? Con otras cejas. Con otras cejas. Otras cejas, donde hay gente que no tiene cejas y es ladrona, y otra que tiene mucha y es, ¿cachai? Pero a lo que voy es de que no es solamente que lo que hacemos, hay demasiadas cosas que influyen en nosotros. Claro. Influyen un montón de cosas. Entonces, o sea, esta obra, que es un caso aislado, es otra de las cosas que ronda dentro de las ficciones a las cuales podemos estar expuestos. Que a mí me parece, porque siempre la obra, el arte, aparece, es algo que no existía antes, pero cuando existe ya es parte de la realidad y nos afecta de una manera. Y al verla,
al ser enfrentados por esto que vemos, que leemos, que vemos en el teatro, escuchamos, lo que sea, también algo cambia en nosotros, poquito, pero algo te hace pensar de otra manera. Oye, Coque, y para invitar a la gente, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando en torno a lo que van a ver? ¿Qué van a experimentar? ¿Sientes tú ahí también como actor y un poco espectador también de lo que se va a vivir al momento de entrar a esta hora intensa de un caso aislado? Bueno, ya tuvimos nuestro estreno, entonces el comentario que más se escuchaba era respecto al lenguaje que se utiliza, que es un lenguaje con estos lavalier, con los micrófonos, porque queremos mantener lo coloquial y lo íntimo de esta situación en donde como que el teatro como fenómeno estético o como tal desaparezca un poquito. Es como cuando tú en el teatro tienes que proyectar mucho. Claro. Pero esto nos permite decir, hola, No Coque, puede- ¿cómo estás? Y decirle, Puede decirlo más bajito. y contar secreto. chiquitito, Claro. y como permitir que eso ocurra. Claro. Y generar la sensación de estar espiando a esta reunión que ocurre realmente, y eso es un lenguaje que se vuelve también muy incómodo. El texto está muy bien armado porque es muy incómodo. De hecho, mientras más mal lo pasan los personajes, mejor lo pasan los actores, porque estamos intentando llegar ahí. Y la gente se va a sentir parte de esta reunión, y me llama mucho la atención el silencio que se hace en la sala en un momento. Y yo no lo esperaba. Es particular porque estamos hablando de un tema bullying, que es un tema pesado, espeso. Sin embargo, la obra es muy entretenida. Es muy, muy entretenida, corre muy rápido y uno no se da cuenta cómo de repente ya está pensando como, y esto también, y esto también, y esto también. Pero es una obra que sucede solo por situaciones. Es como espiar una ventana, como dice el Coque. Y de ahí es quien mira, quien... no sé, pues inventa, recuerda, reflexiona, lo que sea, Claro. ¿no? Sí, plantea preguntas también, no te resuelve nada la obra, no es ese texto, digamos, uno tiene esa fábula al final. Eso me parece muy amable también, dejar que uno sepa qué pasó o qué pudo haber pasado. Bueno, por eso te digo que uno se siente parte. De hecho, el primer día que lo leímos, me acuerdo que quedamos todos, nos miramos como muy tensos, estábamos transpirando, y habíamos solamente leído el texto. Porque la directora nos planteó empezar los ensayos con el texto aprendido para que fuéramos soltando este teatro, esta cosa actuada, esta cosa como del actor revisando, sino que nos dejáramos habitar por estos seres. Oye, y me encanta que, y un saludo también a ella, ¿no? Dirección y dramaturgia, Catalina Cerda, este texto. Y actriz. Además, el texto ganador de premiado en el fondo por la 19ª muestra de dramaturgia nacional, y además es la actriz que se lleva un papelazo además como la mamá de esta chica. Y bueno, nada, simplemente invitarles a que vayan a esta temporada hasta el 26 de noviembre, de jueves a sábado a las 7:30 de la tarde, domingo 19 horas. Y yo quiero decir que hasta el horario lo aplaudo toda esta obra. ¿Por qué? Porque el horario me encanta. Temprano. Me encanta que sea más temprano. Perdón el comentario No, súper soa bien. ahí porque De hecho, verdad dura 50 minutos. y dura una hora, claro. O sea, Pero lo podemos dejar en una hora, si tú Y quieres. podemos redondear no, también. dura 50 minutos y es un agrado. No, Donde pasa de todo. pasa de todo. Pasa Sí, eso de es todo. ¿Cachai? pasa de y no todo. pasan otras cosas también. También. Juega Esto con es eso el la obra. vayan por su entrada y a disfrutar entonces de un caso aislado. Alexandra von Hummel, Coque Santa Ana, gracias por estar acá. Qué listo, para 10 años más. Gracias, Todavía hay Muriel. más que te digan Santa Ana Sí. o ¿cómo le da el otro? ¿Santa María? Santa María, Santa Cruz, Santa No. cualquier cosa. Muchas gracias a ustedes por estar acá.